hacer nada y de golpe se descompagina todo y empiezan a aparecer Se pacientes. colapsa. ¿Cómo? Se colapsa, profe, Sí, claro. Sí, eso es lo que tiene, veo que y dicen todos que no hay que usar la palabra, que tengas una buena guardia, dice, porque se vuelven todos no, locos después y caen. trae mala suerte, es como que les estás atrayendo a los pacientes. Sí, así que bueno. Lo que tienen los servicios que, bueno, vos tenés los que están internados y listo. Cambio ahí en la guardia, en cualquier momento te cae de todo. Pero es Sí, yo vi interesante. una vez cuando hicieron el operativo del helicóptero del hombre este que vino amputado, ¿se acuerda? De la Harley Davidson, en Ajá, general. A mí me tocó trabajar esa noche en el hospital y de verdad que es genial porque se mueven los operativos, hasta los bomberos colaboran. claro, sí, o sea, son Sí, operativos totales. Lo yo que es tengo ahí los videos. Después ujú, algunos si lo quiere que me lo pida, no sabe qué lindo que fue. O sea, a mí me miran todos en mi casa cuando yo llegué al otro día y me decían, qué lo dicen demente. lindo. Claro, pero no, a mí lo que me llamó la atención, profe, fue cómo se compagina todo, cómo todos colaboran, Sí, claro, cómo están esos o equipos sea, de trabajo tan bien hechos. está todo coordinado, digamos. Esa es la Este, palabra, exacto. sí, claro. También lo que es muy, muy interesante ver es, por ejemplo, cuando hay operativos de trasplante. O sea, todo eso, Claro, el cómo integral. se va compaginando todo para que todo salga y va los distintos órganos para los distintos lugares donde van a ser trasplantados, es esa coordinación de cosas que uno piensa que algo puede fallar y sin embargo todo anda bien, por suerte. Así que bueno, esa es la satisfacción de hacer el trabajo bien y con ganas. Claro, yo cuando vi el helicóptero que bajó, vio, en una noche muy bonita, así como de verano, y vi como el médico y el enfermero y todos esperando que pararan las hélices y todo, y usted ve cómo coordina todo, dice, esto es maravilloso. Claro. Bueno, por eso es que pero eso, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y ya está, como ensayado, digamos, ¿no? Cosa de que no se vayan atropellando unos con los otros, sino que cada uno sabe Claro, qué es lo que tiene que hacer. yo averigüé ahí en el central. Y Mm, bueno, los médicos, hay una capacidad para doctores para emergentología, hay una capacidad claro, para sí. enfermeros, todo. O sea, no lo puede tomar cualquiera tampoco. No, claro. Y dura 2 o 3 años dura la capacitación. Y sí, es una especialidad, como cualquier otra, como pediatría, como, cualquier otra especialidad que hay en medicina, hay en enfermería y también dura un tiempo. No es una cosa improvisada. Porque cada uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, para no entorpecerse. Como ustedes van a ver, a lo mejor si alguna vez les toca en las salas donde trabajen, un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. O sea, es algo que tiene que hacerse coordinado y que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, cosa de que no se entorpezcan unos a otros y se determina así cuál es la función de cada uno. Cosa de ser ágil y hacer las cosas adecuadamente. Eso también se Claro. puede ver en una sala común, digamos. Eso es lo que explicó la señora, la profesora que nos está dando en la práctica, en el tercer piso, Ajá, que tenemos que estar tranquilos, pero ser manos útiles. claro, sí. Ya. Sí, eso sobre todo es, no, entorpecerse unos a otros, porque a lo mejor si no están bien organizados, todos quieren hacer lo mismo y no se puede, Claro, ¿no? O sea, imagínese si uno usted todavía dirige, no tiene que poner el desfibrilador y viene con el desfibrilador, o sea, sí, no, cada cosa en su lugar y a su tiempo. Pero eso sabiendo qué es lo que se va a hacer, porque si no, no se coordinan las cosas. Bueno, acá estamos de Profe, nuevo. Sí, ¿le puedo hacer una consulta con sí, respecto al parcial? bien. De eso íbamos a hablar ahora, Ah, bien. precisamente. Como ustedes saben, el lunes que viene es el parcial, que es presencial y escrito. Quería saber si ustedes ya tienen en claro cuáles son los temas que van a entrar en el parcial,
cosa de que ya no haya dudas. No, ¿Puede tema, repetir, profe? ¿los puede volver a repetir, profe? Sí, sí, por eso es, precisamente yo hice la lista para que quedara claro y que no haya duda sobre cuáles son los temas que entran en el parcial. Están todos los temas del parcial están en la plataforma, ¿no? O sea, los tienen ustedes como temas del material de consulta. El único que no está ahí es el de nutrición en el adulto mayor, que es uno de los trabajos prácticos que tenían que hacer ustedes y que ese sí está incluido en el parcial, ¿no? No el trabajo que ustedes eligieron temas distintos, sí está el de nutrición en el adulto mayor. Ese sí está, que todos tenían que hacer el mismo tema, ¿no? Y las preguntas que hagamos en el parcial sobre ese tema las voy a sacar del Tabloski para que todos tengan el mismo acceso al mismo material, cosa de que no haya problemas. ¿Se acuerdan que hemos dicho que si ustedes querían ampliar el tema, podían buscar material en otro lado, pero las preguntas del parcial surgen del Tabloski, ¿no? Para que todos tengan acceso al mismo material. Y bueno, ¿y los temas cuáles son? Los que hemos ido viendo, o sea, el primer tema, ¿se acuerdan que hablamos de demografía, del envejecimiento, con todos los índices, los porcentajes de la población, las distintas definiciones de las edades cronológica, biológica, funcional, ¿no? La clasificación que hicimos de los adultos, de acuerdo a los años que tenían, ¿no? Todos esos temas entrarían ahí en la demografía del envejecimiento, que es el material que ustedes tienen y que si quieren controlar o si quieren ampliar está en el tablón. Pero ese tema yo se los di específicamente aparte, ¿se acuerdan? Y que rindieron una evaluación. Ah, eso, algunos me han dicho que por problemas que había habido en la plataforma no lo habían podido rendir o no habían tenido tiempo porque había estado la plataforma con dificultades. No sé si a ustedes les pasó eso. De cualquier forma, ahora cuando terminemos la clase voy a volver a habilitar ese trabajo para que ustedes, el que no lo pudo hacer o tuvo dificultades para rendirlo, lo vuelva a rendir, o el que salió mal en la evaluación. Entonces, cuando terminemos ahora la clase, vuelvo a habilitar ese trabajo, esa evaluación, una semana más para que ustedes todos tengan tiempo de rendirlo. ¿Mm? Así no hay problema. Bueno, profe, gracias. De nada. Profe, ¿va a tomar las modificaciones por sistema? Por ejemplo, Sí, por supuesto. ¿todo eso sí entra? Sí, eso sería el otro de los temas que entra, que es fisiología del envejecimiento, o sea, las modificaciones que se van produciendo en cada aparato y sistema, que es lo que vimos en la última clase, creo. ¿Qué otra cosa más? Lo de malnutrición, ya dijimos que sí entra. Lo que era valoración geriátrica, en qué se diferenciaba o qué componentes de la valoración se le daba más importancia en el adulto mayor. ¿Se acuerdan que era la valoración mental y la valoración funcional? Y la valoración socioeconómica. O sea que a lo mejor en una valoración en un adulto más joven o en cualquier otra edad no se le da tanta importancia, pero sí tienen importancia acá, en la valoración en el adulto mayor. Después, ¿qué otro tema? Todo lo que es fragilidad y dependencia, cómo se clasifica, qué tablas se utilizan para valorar, por ejemplo, las actividades básicas, las actividades instrumentales o las actividades avanzadas de la vida diaria, ¿no? Ese tipo de cosas que entran en dependencia. ¿Qué patologías en general pueden producir dependencia? Por ejemplo, van a producir dependencia pacientes que han tenido una ACV y que los ha dejado con una hemiplegia. Van a ser dependientes aquellos que tengan, por ejemplo, un problema de movilidad debido a una amputación de un miembro, ¿no? O sea, ¿qué patologías son las que pueden llevar a la dependencia? La insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? No por la insuficiencia cardíaca produce dependencia, sino por la gravedad de los síntomas o la evolución de esa enfermedad
lleva a ese individuo a ser dependiente por el estado en que está. Lo mismo ocurre con la insuficiencia respiratoria, con los EPOC. O sea que hay varias patologías, pero como les digo, todo ese material, todas esas preguntas que son posibles preguntas de examen, están en el material que yo les he dado. No hay ningún tema que ustedes digan no está, que no tengo acceso. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuáles son las enfermedades de presentación atípica? ¿Por qué se llaman así? ¿Se acuerdan de esas enfermedades? Si no, búsquenla porque en los apuntes están y hay un listado de enfermedades de presentación atípica y cuáles son los síntomas atípicos, digamos, que presentan en el adulto mayor y cuáles son los síndromes geriátricos más frecuentes, que también lo hemos hablado en clase, que eran el de caída, el de incontinencia urinaria, el de inmovilidad, el de úlceras por presión, la polifarmacia. ¿Por qué se dice que es un síndrome geriátrico? Por esas múltiples medicaciones que toma el paciente que interactúan entre ellas y producen efectos colaterales adversos. Todo eso es material y temas que hemos ido hablando durante las clases, esos temas son los que entran en el parcial. Más los dos que vamos a ver hoy, que son los temas de la clase de hoy, que son el dolor en el adulto mayor, dolor crónico en el adulto mayor y el síndrome confusional agudo, que son los dos temas que vamos a ver hoy. ¿Quedó claro cuáles son los temas? Sí, profe. Profe, una consulta. ¿Profesora, lo de hoy entra? Perdone, que no lo escuché. Lo de hoy también entra. Gracias. Ya el material está subido a la plataforma. Sí, ¿quién más quería preguntar algo? Yo, profe, Alberti, Liliana. Profe, Sí. mire, tengo un problema de pagar las cuotas de la facultad y no me abren la plataforma hasta que yo cancele. Y bueno, todavía no me pagan y estoy en busca o sea, estoy trabajando, pero todavía no me pagan. Sí. Y bueno, no me quiere abrir la plataforma. Yo digo por los trabajos que usted está mal y lo está cerrando y por eso mismo. ¿Y cuándo piensa usted que va a tener acceso a la plataforma? Por eso les digo que le voy a abrir una semana más. No sé si ya para ese momento usted va a tener la plataforma habilitada. Y sí, si me pagan antes de este fin de mes, capaz que sí, pero si no... Claro, es bueno, que todavía no estoy veremos cómo lo arreglo o cómo lo arreglamos. El problema es que yo eso de la plataforma no se lo puedo solucionar. Eso no sí puede ser. Claro, yo aviso para que, o sea, para que diga que no esté ausente más que todo. Porque realmente me faltó pagar 2 cuotas y ahora que subió y no me están pagando todavía en el trabajo. Bueno, si sigue teniendo inconvenientes, ya veremos cómo lo arreglamos. Porque, bueno, alguna solución. Lo importante es que tenga acceso al material para poder rendir el parcial. Si no puede acceder a la plataforma, busque a alguno de sus compañeros que le pueda pasar los apuntes. Algo, cosa de que no pierda tener acceso al material y poder estudiar para rendir el parcial. Bueno, ahí yo me comunico con un compañero y le digo que me pase los materiales. Claro, le pasen los apuntes y pueda tener usted acceso a esto. Bueno, entonces, bueno, quedó claro lo del examen. ¿Cómo va a ser el examen? Como es habitual, o sea, algo que sea fácil y rápido de corregir, o sea, preguntas de múltiple opción, con una opción correcta, verdadero y falso, y puede ser alguna pregunta, por ejemplo, ¿qué patologías conoce usted que provoquen dependencia? Coloque 3 de ellas. Entonces, eso va a ser lo único, pero no va a haber preguntas a desarrollar. No va a ser desarrollar un tema, sino poner así, o sea, bien rápido y rápido para contestar y rápido para corregir, porque son muchos alumnos, entonces si no, me demoro un montón en corregir todos los exámenes. Licenciada. Sí. Buenas tardes. ¿Me puede repetir, por favor, el otro tema que va a dar ahora, aparte de dolor en el adulto mayor?
Dolor en el adulto mayor, y el otro tema es síndrome confusional agudo, que ya vamos a ver por qué se llama así y en qué casos se presenta. Gracias. ¿Todo claro entonces en cuanto al examen? ¿No hay inconveniente? Porque nos vamos a tener otra ocasión para hablar sobre el tema. Profe, le hago una consulta. Sí. Con respecto al trabajo al trabajo que tenemos que hacer, a nosotras nos tocó el abuso en los adultos, pero no sabemos sobre qué abuso específicamente, o lo hacemos en general. Sobre todo los que hay. Porque ustedes Buenísimo, saben que no es un abuso que es de todo tipo, monetario, físico, psicológico, de cualquier tipo, ¿eh? Abuso en general. Bueno, gracias. Tengo algún ejemplo de cada uno de ellos, sabiendo que en cualquier esfera se puede producir abuso, ¿eh? Claro, gracias. En el adulto mayor. Bueno, entonces, el primer tema que vamos a ver es el de dolor en el adulto mayor. El dolor, porque así específicamente y en forma tan precisa. ¿Por qué? Porque es frecuente en las múltiples patologías que presenta el adulto mayor que haya un tipo de dolor que es crónico, ¿no? O sea, el dolor de larga evolución, que por lo general está unido a alguna patología crónica también, por ejemplo, a alteraciones osteoarticulares, artrosis, artritis, alteraciones musculares que impiden bien los movimientos, o ha tenido algún tipo de patología como un ACV que lo ha dejado con una hemiplegia y con contracturas musculares que muchas veces lo llevan a ese paciente a sufrir un dolor crónico que se continúa en el tiempo, y que esto hace que este paciente sea un consumidor también crónico de analgésicos, de cualquiera de los tipos que ustedes conocen, que supongo ya han visto, según me han estado comentando, que ya han visto analgésicos en farmacología. O sea que hay dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos de analgésicos? Los opioides y los AINES. Exacto. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, los AINES son los comunes, los analgésicos comunes, que habitualmente se dan en forma muy libre, aún lo puede comprar un individuo sin ningún tipo de receta y tomarlo según le parezca a él o según se lo recomienda, porque se venden hasta en los almacenes de los barrios los analgésicos. Entonces, ese tipo de consumo crónico de analgésicos por patologías diversas que puede tener el adulto mayor y que lo lleva a veces a tener consecuencias, porque como ustedes saben y habrán visto en fármacos, todos los analgésicos tienen algún tipo de efecto colateral, ¿no? Algunos más que otros, algunos efectos colaterales más serios, otros más simples, que pueden ir, por ejemplo, por el uso de la aspirina o alguno de ellos, de alguno de estos analgésicos, a un sangrado de la mucosa gástrica, hasta una úlcera. O sea que hay una amplia gama de efectos colaterales que tienen los analgésicos, que cuando se dan así tan libremente o se toman tan libremente pueden traer consecuencias. Y muchas veces esos analgésicos no son controlados por el médico, ¿no? Tratante. Entonces, el paciente lo toma así, a lo mejor por tiempo muy prolongado, sin ver cuáles pueden ser las consecuencias. Este dolor, que como ustedes saben es una vía ascendente neurológica, que comienza en los receptores que pueden estar en los músculos, en las articulaciones, a todo lo largo del aparato digestivo, a lo largo del aparato urinario. O sea que hay múltiples receptores del dolor que son los que van a ir llevando esa sensación desagradable que es el dolor hacia la parte central, donde se ubica la zona de la corteza cerebral donde se procesa la vía sensitiva, que es el dolor. Esa que está por detrás de la cisura de Rolando, en la corteza cerebral, en el lóbulo parietal. Toda esa vía, generalmente los AINES actúan a lo largo de esa vía, actuando a nivel muchas veces de los neurotransmisores de esa vía nerviosa,
y los opioides son los que actúan a nivel de del sistema nervioso central, ¿no? O sea, actuando directamente en el tejido cerebral. Toda esta vía del dolor es la que ustedes deben conocer, que ya se deben acordar de Morfo. Es, como les digo, donde actúan los distintos analgésicos de acuerdo a la gravedad del dolor y a la intensidad. Siempre acordándose que el dolor es un síntoma, o sea, que es lo que nosotros vamos a recoger del paciente, es cómo siente él ese dolor. Que acuérdense que al ser un síntoma, tiene alguna parte, digamos, importante, que es cómo lo percibe el paciente desde el punto de vista psicológico, o cómo afecta ese dolor a ese paciente, su vida de relación y su vida de desenvolverse normalmente. Muchos pacientes que tienen problemas articulares o problemas óseos que le provoquen mucho dolor, dependen para su movilidad de la acción de estos analgésicos. Por eso es que es como un círculo, o sea, necesitan aliviar el dolor para poder moverse, y a su vez esos analgésicos son los que van a producirles distintos efectos colaterales que vuelven otra vez a influir en la percepción del dolor. Como ustedes saben, o si se acuerdan, cuando han visto la vía del dolor y cómo valorar el dolor, no hay ningún aparato, nada que les mida cómo siente el paciente su dolor, sino que tienen que confiar, digamos, en cómo lo interpreta él y cómo lo siente, qué intensidad tiene. Ustedes saben que dos pacientes distintos, con el mismo dolor, digamos, o como consecuencia de la misma patología, no sienten lo mismo, ¿eh? O sea, hay pacientes que tienen mayor tolerancia al dolor, otros menos, algunos que les afecta más su vida de relación y a otros menos. O sea que siempre es un síntoma con una gran individualidad. Por eso el tratamiento también es individual. No podés darle a todos la misma dosis de analgésico, ni a todos el mismo analgésico, porque cada uno de ellos va a interpretarlo de forma distinta y va a sentirlo de forma distinta. Ustedes se acuerdan cuando vieron dolor que se les daba, por ejemplo, una escala, decir del 1 al 10 cuánto era lo que él percibía el dolor. Esta misma escala también se utiliza para ver la efectividad de los analgésicos. O sea, por ejemplo, vos le tomás con esa escala cuánto es el dolor en ese momento. Después le das el analgésico y después de un tiempo adecuado, depende de la vía y de la dosis del analgésico, volvés a preguntarle para ver cuánto disminuyó ese dolor, a cuánto bajó en esa escala, ¿no? Entonces ahí también te da una idea de cuánto es de efectivo ese analgésico para el dolor que tiene este paciente. Acuérdense que este proceso de ver, digamos, en cuánto varía o cuánto efecto tiene el analgésico, esa evolución que va haciendo el analgésico sobre el paciente, depende exclusivamente de la valoración de enfermería. ¿Por qué? Siempre deben ustedes ir anotando, digamos, en la historia de enfermería, si fue efectivo el analgésico, si la dosis fue efectiva, si el paciente se le calmó el dolor en forma adecuada, ¿no? Todo ese tipo de detalles son las que ustedes tienen que ir anotando para que después, al transcurrir las 24 horas, digamos, de control, si el médico viene y les pregunta cómo le fue al paciente, cuánto dolor fue efectivo o no fue efectivo, ustedes tengan anotado, ¿no?, por los distintos turnos de enfermería, cuánto fue lo que percibió la mejoría en cuanto al dolor del paciente. Entonces, mucho de esta valoración que se hace del dolor depende de las observaciones de enfermería, y que esas observaciones de enfermería deben quedar consignadas en algún lado, ¿no? Acuérdense siempre ustedes que es lo que todo el mundo les dice o les va a decir, que si no está anotado, si no se han escrito esas observaciones, es como si no se hubieran preguntado o si no se hubieran hecho, ¿no? O sea que es importante el
este control que haga el enfermero y que deje anotado esas observaciones en ese síntoma que ustedes saben que, ponele, en una guardia de una urgencia de distintas patologías, el 95% de las veces el síntoma principal que presenta el paciente es dolor, ¿no? De distinta intensidad, de distintas formas, de distinta localización, pero siempre el dolor es un síntoma que ustedes van a encontrar muy habitualmente, por lo tanto deben conocer todos los detalles sobre él, ¿no? Y en el caso del adulto mayor, ¿por qué? Porque es especialmente importante porque eso trae trastornos en su vida diaria, digamos, ¿eh? Ese paciente, adulto mayor, con una patología crónica, por ejemplo, artrosis o artritis de distintas partes de su cuerpo, de rodillas, de columna, de cadera, que le presenta habitualmente dolor, ese tipo de dolor va produciendo alteraciones en su vida, ¿eh? A ver, ¿qué alteraciones puede producir un paciente que tiene un dolor crónico, que necesita especialmente la acción de los analgésicos para poder seguir con su vida? ¿Qué alteraciones puede traer el dolor crónico que estamos hablando? La movilidad, profesora. En la movilidad, sobre todo. Alteración en la tensión arterial. En la tensión arterial, sí, está bien. ¿Por qué? Porque ese dolor permanente va produciendo descarga permanente de catecolamina, o sea, de adrenalina, noradrenalina, y eso hace que muchas veces el paciente tiene una presión arterial elevada. ¿Qué otra cosa más? Depresión. Depresión, importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese paciente, al tener ese dolor crónico que puede influir en su movilidad, hace que se sienta aún más dependiente o tiene que ser dependiente por ese dolor. Entonces es bastante frecuente que estos pacientes con ese dolor crónico hagan un cuadro depresivo. ¿Qué otra cosa más? A ver qué les parece. ¿Cómo duerme ese paciente? ¿Tiene afectado el sueño o no? Tiene trastornos del sueño, porque duerme de rato. Bueno, tiene trastornos del sueño. Primero porque a veces el mismo dolor impide que se duerma, ¿eh? O si se duerme, el dolor lo despierta. O sea que muchas veces tiene ese sueño entrecortado, ¿eh? Cada vez que el dolor aumenta o que cambia de posición en la cama se presenta el dolor y lo despierta, ¿eh? O sea que no tiene un descanso reparador, como es el que tendría que tener un sueño tranquilo. Entonces se va a alterar. ¿Qué otra cosa más? Una de las alteraciones que dijimos cuando hablábamos del aparato digestivo era a nivel de la boca. En la boca, ¿qué es lo que tiene ese paciente adulto mayor? O tiene falta de piezas dentales, o esas piezas dentales están en mal estado, o usa una prótesis que muchas veces por alteración de la prótesis y del tamaño de la encía les va quedando grande. No sé si han notado eso, ¿eh? Es bastante frecuente en el adulto. O por ahí les cuesta adaptarse a las prótesis, profe, Claro. les lastiman, Sí, les hacen doler, es una les locura. produce dolor, ¿ah? Les produce Claro. dolor. El roce mismo de la prótesis a veces les lastima la encima, entonces le produce dolor. O por esas piezas dentales que están en mal estado, se produce inflamación de las encías, ¿ah? Esa gingivitis se llama, donde ustedes van a ver que están las encías hinchadas, enrojecidas, ¿ah? Entonces, ya ahí ya empieza a haber dificultades de dolor. ¿Y qué es lo que se va a afectar si tiene alterada la El sistema digestivo. El sistema digestivo, ¿y qué más? La nutrición. ¿Ah? La alimentación, porque Claro, el bolo la no va a nutrición. pasar bien. No, y la nutrición, ¿por qué? Porque necesita ponerle, como no tiene piezas dentales o las tiene en mal estado y le duele, no puede masticar. Entonces necesita comida tipo papilla o líquida. Claro, procesado. Claro, y que muchas veces no cubre, digamos, las necesidades calóricas de ese individuo. Entonces, también se va a ver afectada la nutrición. Como ustedes ven, este problema del dolor, ubicado en distintas zonas, afecta
mucho la vida de este individuo. Afecta, ¿cómo está el humor de esa persona que tiene ese dolor crónico? ¿Está? Malhumorado. Claro, malhumorado, se aísla, ¿ah? O sea, no quiere que ni le hablen porque se siente mal, ¿ah? O sea que hay toda una afectación de la vida de relación, de la vida que tiene él con su familia, ¿m? O sea que hay toda una alteración en toda la vida de este individuo. La parte social, profe, también. Claro, o sea, Porque como no quieren decíamos, salir. se aísla, Ajá, no aunque quieren esté salir en la porque le da misma, vergüenza. aunque esté en la misma casa, rodeado por un montón de familia, él se siente así aparte, no interactúa con el resto de los componentes de la familia por ese dolor crónico que tiene. Como ustedes ven, se afecta múltiples áreas de este individuo, ¿ah? Y que pueden hacer que se altere mucho la vida de estos individuos. Por eso es que le tenemos que dar importancia al dolor y sobre todo al papel que tiene la enfermería para valorar este dolor cuando el paciente está internado, sobre todo, ¿eh? O paciente que está viviendo en un geriátrico y que ustedes trabajan ahí, o que van y cuidan a un paciente que tiene un dolor crónico, ¿eh? Todo eso es muy importante, el papel de enfermería para valorar cómo está ese dolor, a cuánto está afectando su vida, ¿eh? En qué esferas son las que se ven las alteraciones, si en la nutrición, si en la vida de relación, ¿no? O sea, si en la parte digestiva, como consecuencia del uso de algunos analgésicos. O sea que el trabajo de enfermería para valorar el dolor no es solamente de la intensidad del 1 al 10, que tiene 8, sino todo lo que va junto con eso, ¿no? Entonces, como ustedes ven, son múltiples las cosas que ustedes pueden trabajar en cuanto al dolor de este paciente. Como les dijimos, no solamente está la parte de valorar en cuánto es el dolor, sino también en valorar si los analgésicos que le estamos dando es el adecuado, o si hay que cambiárselo, o si hay que modificarle las dosis. Generalmente, cuando un médico indica algún tipo de analgésico, se trata primero de indicar los más suaves, digamos, ¿ah? Para tener después alternativas, si ese no está dando resultados, tener alternativas de ir subiendo en cuanto a la escala de potencia analgésica que tienen estas medicaciones. ¿Cuál es el primero o el más suavecito, digamos, de los analgésicos? El paracetamol. El paracetamol, ¿ah? Que está tan difundido y este es uno de los que se vende así tan libremente en los kioscos, en los almacenes, en todos lados tenemos el famoso paracetamol, tafirol o como sea la marca del que vendan, ¿no? Que es uno de los que tiene menor potencia analgésica y pero también es uno de los que menos efectos colaterales produce. Por eso es que generalmente se empieza con este. Y si ese paracetamol que dijimos que el efecto es el menos analgésico, da resultado, quiere decir que el dolor en realidad de ese paciente no es tan intenso. Aunque él lo refiera como que es muy intenso de acuerdo a la escala, si se le cesa el dolor con el paracetamol, que es el más liviano, digamos, no es tan intenso el dolor que ha padecido. Entonces, ese tipo de medicación, que es el que uno va a ir evaluando y que va a ir modificando. Ustedes que han estado en las prácticas, ¿cuál es el que se usa mucho a nivel hospitalario? Que vendría a ser el segundo escalón, el segundo analgésico. El ketorolac. El ketorolac. El ketorolac es más todavía intenso, más que este que yo les digo. ¿Y el tramadol? ¿El tramadol de qué tipo es? ¿De qué clasificación es? El opioide, por lo general, todo lo que sean opioides se dejan para dolores más intensos, ¿no? Solo o asociados con otros. ¿Cómo? ¿El diclofenac, dice usted, El profe? diclofenac, ¿no? Si han estado en algún servicio, sobre todo si han estado en clínica y en cirugía, van a ver que uno de los que se usan más habitualmente es el diclofenac a nivel hospitalario. Claro, le ponen indicación si hay dolor cada 6 horas. No, cada 6 horas es demasiado seguido.
Eso se puede ir modificando de acuerdo ¿Va a cada la 12 o no? intensidad. ¿Ah? Va generalmente cada 12 horas, o cuando el dolor es muy intenso puede ser cada 8 horas. Puede variar de vía oral a ponérselo en forma endovenosa. Ahí en cirugía lo ponían así. ¿Cómo qué? La pancreatitis y esta osteomía. Claro, pero la pancreatitis es un dolor intenso. ¿Ah? Es un dolor muy intenso el de la pancreatitis. No sé si ustedes lo han tomado en cuenta eso. El dolor que presenta el paciente de la pancreatitis es intenso. Ese no es el que se va a dar un paracetamol, porque ahí no le va a hacer nada. Profe, mi hijo que está con una lesión muscular ahora en la pierna, le han dado el diclofenac con B12 sí. en la mañana y el diclofenac con pirinol sí. en la tarde. Relajante muscular. Ese es un relajante muscular. Ajá, claro, le han dado los dos alternados, o sea, como sería uno cada 24 horas, pero o sea, cada 12. Claro, cada 12 el analgésico. Claro, Ajá. porque los analgésicos por lo general se pueden asociar, digamos, se pueden asociar con otras sustancias, como en el caso de la B12. La B12 se da, por ejemplo, cuando hay algún componente neurítico, o sea, que hay algún componente de inflamación de un nervio. Como el nervio ciático, profe. Como en el ciático, ustedes han visto que se da la asociación de un analgésico, un AINE, con vitamina B12, porque la vitamina B12 es antineurítico, o sea, disminuye la inflamación del nervio. O se puede asociar con el pirimidol, no me acuerdo cómo que se llama, que es un relajante muscular. Y en el caso de su hijo se lo dan porque ha sido un problema muscular el que él tiene. Sí, casi fue un desgarro, así que así ha quedado el músculo resentido, pero le han dado... Pero no ha llegado a ser un desgarro, claro. Entonces, por eso le han dado, digamos, el analgésico y el relajante muscular para favorecer la recuperación, digamos. O sea, que ustedes ven que los mismos analgésicos, aún estos que se hacen la propaganda por televisión, también se pueden asociar entre ellos, sobre todo los AINES. Han visto que muchos de esos que se anuncian por televisión es paracetamol con diclofenac. O sea, 2 AINES, que esto que hace, la asociación permite que vos pongas menos dosis y por lo tanto disminuyen los efectos colaterales de los analgésicos. Puede ser un AINES con un opioide, por ejemplo, creo que es el tramadol forte, no me acuerdo cómo es que se llama, que tiene asociación con paracetamol. O sea, que hay distintas asociaciones. Puede ser entonces 2 AINES entre sí, uno suave y otro más fuerte, o puede ser un opioide suave, como es el tramal, con un AINES. O sea que hay distintas asociaciones que permiten disminuir las dosis y mejorar el efecto analgésico de estas medicaciones. Todo pensando en esto, en los efectos colaterales que tienen los analgésicos para poder disminuirlos. Bueno, esto es lo que más o menos tienen ustedes que saber en cuanto a esto del dolor. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en el adulto mayor? ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes que se presentan en el adulto mayor que pueden producir dolor crónico? ¿Qué consecuencias trae esto que hablábamos de la depresión, las alteraciones del sueño, la alteración de las relaciones, las alteraciones de la alimentación? Todo eso sería otra de las consecuencias de este dolor crónico que puede presentar. Y después el uso de los analgésicos, que puede ser solamente AINES asociados entre sí o AINES asociados con un opioide. Que hay distintas combinaciones ya que vienen así, ya combinados desde como formas farmacéuticas de combinación. Y esto sería más o menos lo que tienen ustedes que saber. Y la importancia del trabajo de enfermería para valorar el dolor del paciente y poderse hacer la evolución. O sea, cómo van mejorando ese dolor o cómo se tienen que ir modificando las dosis o las vías de administración o la frecuencia
dependiendo de la efectividad o no de las dosis que se le van dando al paciente. No sé si les ha quedado alguna duda de esto. No, profe. Y saber que también hay otros tratamientos del dolor que no son medicamentosos. ¿Cuáles les parecen? A ver, hay algunos que se usan habitualmente. El cannabis. ¿Cómo? El cannabis. No, el cannabis es medicamentoso. Profe, cuando se pone en frío o calor. Claro, cuando se usan, por ejemplo, las compresas frías o calientes en las zonas adoloridas, para las contracturas musculares o para los dolores articulares, se pueden poner compresas frías o compresas calientes, dependiendo de si es un proceso agudo o si es un proceso crónico. ¿Qué otra cosa más se puede utilizar? Los cremas antiinflamatorias. ¿Cómo? Las cremas antiinflamatorias, ¿no? Bueno, pero eso sería medicamentoso, por una vía tópica, pero ya es medicamentoso, porque la mayoría de esas cremas, digamos, son analgésicos AINES, pero por vía tópica, digamos, por vía... Profe, ¿y entra la rehabilitación también ahí? La rehabilitación entraría, pero más que la rehabilitación, la natación. Como palabra de rehabilitación, sino, por ejemplo, para mejorar la movilidad articular, eso muchas veces disminuye el dolor después al tratar de caminar, todo lo que sea, por ejemplo, dolores de tipo de la espalda o tipo lumbares, que muchos médicos aconsejan o indican directamente la natación, donde hay movimientos, donde hay la acción del agua también, o sea que hay en la natación tenés movimientos musculares, movimientos articulares, todo que van facilitando la movilidad del paciente. Y no generan impacto. Claro, y que no producen, por eso, porque generalmente son o ejercicios de bajo impacto, de no competitivos, digamos, o ejercicios en forma pasiva, de movilizar articulaciones o movilizar grupos musculares, pero sin avanzar, digamos, sin haber un trabajo muscular exagerado, ¿no? Que eso puede aumentar el dolor en el paciente. O sea que lo que yo quiero que ustedes también conozcan es que hay algún tipo de terapias que se llamarían no medicamentosas que también pueden contribuir. A lo mejor no van a tratar la causa del dolor, pero sí van a mejorar la calidad de vida de ese paciente, que pueden ir junto con analgésicos y al mejorar la movilidad y alguna de esas cosas pueden permitir que ese analgésico se dé en menor cantidad o más espaciado, ¿no? O sea, que van a contribuir, mejoran también el estado de ánimo del paciente, todo este tipo de terapias no medicamentosas. Pueden sí. ¿La fisioterapia entra? La fisioterapia también entra. ¿Qué otra La cosa? acupuntura. La acupuntura. ¿Qué más? La ventosa. ¿Ah? ¿La qué? Las ventosas. Las ventosas están en ampollita. Las ventosas ya no se usan. Acá las usan en mi barrio. En su barrio las usan. Bueno, no sé si es un curro o sirven o no, pero las usan. Parece que es un curro. El yoga también, el yoga que enseña movimientos articulares suaves que no van a impactar sobre la articulación que puede estar enferma. Y el pilates, entonces. El pilates también. O sea, todo lo que sea movimientos articulares y musculares, pero que no exijan alto rendimiento, digamos, que no sean tipo competitivo. Una de las cosas que no estaría es ese uso de aparatos que se utilizan mucho en los gimnasios para aumentar la masa muscular. Eso no sirve, o sea, al contrario, son perjudiciales, digamos, en estos casos. ¿Qué otra cosa más? Todo lo que sea musicoterapia también, porque apuntando a esto de mejorar el estado de ánimo del paciente, favorecer la relajación, que eso va a hacer que él afronte en mejor medida el dolor y cómo lo afecta en su vida. O sea que hay alternativas que se pueden combinar
y que muchas veces a ustedes mismos los puede ayudar. ¿Por qué? Por ejemplo, si vos aprendés alguna técnica de relajación muscular, ustedes saben que el enfermero es muy propenso, digamos, a utilizar exceso de fuerza y que después empiezan a aparecer las consecuencias, con contracturas musculares, dolores articulares, después de trabajar un tiempo en enfermería. Y si ustedes van aprendiendo algún método de relajación muscular y de movimientos suaves que los ayudan a mejorar su eficiencia muscular, y después eso mismo que los ayuda a ustedes se lo pueden transmitir a sus pacientes como complemento de la acción de los distintos analgésicos, ¿no? Como O sea, los ejercicios de respiración, profe. claro, o sea, todo lo que contribuya a mejorar la oxigenación, a mejorar la relajación muscular, ¿no? Todo eso va a contribuir al mejoramiento de todos estos dolores crónicos que se presentan habitualmente. Acuérdense que después de unos años de trabajar en enfermería, movilizando pacientes o levantando pacientes, trasladando de la cama a la camilla o de la camilla a la cama, muchas veces el enfermero empieza a sufrir alguno de estos dolores tipo crónicos, ¿no? Entonces, tienen que cuidarse ustedes mismos y ayudan después transmitiendo esos conocimientos a sus pacientes. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, no sé cuánto falta para que termine esta cosa. Minutos. ¿Cuánto? 7 minutos. 7. Bueno. Este sería entonces uno de los temas que iría incluido en el parcial. El otro, que es el que vamos a ver ahora, es el que se llama síndrome confusional agudo. Síndrome porque es una serie de síntomas y signos que presenta este paciente, pero que pueden ser originados por distintas patologías. Acuérdense que esa es la definición de síndrome. Confusional porque este paciente presenta una serie de alteraciones de la orientación, de la atención, de la percepción, o sea, una confusión. O sea, por ejemplo, la demencia es un síndrome confusional crónico, o sea, es una alteración crónica que se extiende en el tiempo y que va presentando distintos síntomas que se van sumando. Este que vamos a ver ahora es un cuadro agudo. ¿Agudo por qué? Porque se presenta bruscamente en algún tipo de paciente especial o que tiene algunas condiciones para hacer este síndrome confusional. Es lo que también pueden encontrar ustedes como delirio. Un delirio que puede tener distintas causas y que este síndrome confusional agudo generalmente tiene un desencadenante o tiene una patología física que es la que predispone a este paciente a que lo tenga. Y generalmente, mientras más edad tenga el paciente, más frecuentemente se puede presentar, pero no es exclusivo del paciente adulto mayor, ¿no? O sea, se puede ver en cualquier edad, digamos, pero a mayor edad, mayor frecuencia de presentarse este cuadro, por lo tanto, también es más frecuente en el adulto mayor. Nos vamos directamente al otro enlace, porque si no se nos va a cortar en la mitad de que estamos hablando. Okay. Enseguida nos vamos.
Bueno, acá estamos de nuevo. Lo que les pido es que vuelvan a poner en el chat, porque cuando se cambia de Meet, de enlace, se borra el anterior, ¿ah? O sea que la asistencia que pusieron en el otro ya no está. Así que vuelvan a ponerla en este. Así yo después la copio. Bueno, entonces seguimos con este. Como les dije, también lo pueden encontrar en algunos libros como delirio, ¿no? Delirio, ¿por qué? Porque hay una serie de alteraciones que están presentes en los delirios, que son, por ejemplo, alteraciones en la percepción, o sea, de cómo este individuo ve el mundo que lo rodea, o los elementos del medio ambiente que lo rodean, donde puede presentar, por estas alteraciones de la percepción, alucinaciones o ilusiones. ¿Saben qué es lo que es una alucinación? A ver, ¿alguien? ¿Imaginarse algo, profe? Es percibir con certeza, o sea, que ellos están convencidos que lo están viendo, cosas que no existen en la realidad. ¿Ah? O sea, no es que sean cosas fantásticas, sino que son elementos que no están. Por ejemplo, el paciente que te dice, pero mirá si esas arañas están bajando por la pared, o fíjate las hormigas que tengo subidas en las manos, ¿no? O sea, cosas, no cosas extrañas, no un dragón o un unicornio, pero Es como sí, decir, profe, que se siente, pero no se ve. no, ellos lo ven o lo sienten, pero no existen. Eso es una alucinación, ¿ah? No existen directamente. Eso sería una alucinación, percibir algo que no existe. Y después tenés ilusiones, también presentan ilusiones. Ilusión, ¿qué diferencia hay entre alucinación e ilusión? Es que en la ilusión, por ejemplo, si ven un cable que está pasando por la pared, el cable está, pero ellos lo interpretan como si fuera una víbora que va caminando, ponele que coincide con la forma del cable, una víbora que va caminando por la pared. O sea, de algo real que existe, le dan una interpretación distinta. Eso es una ilusión. O por ejemplo, ven a una persona que está parada en la puerta de una sala, digamos, de internación, y ellos lo interpretan como que es un policía que los viene a detener. O sea que hay algo que está realmente, pero que ellos lo interpretan como algo distinto, como algo, y que generalmente ese algo es autorreferencial. Todo viene a atajarlo a ellos. O sea, tienen una actitud paranoide, se llama, ¿ah? O sea, todo lo que lo rodea, el ambiente, hay elementos, hay animales, hay personas que lo quieren atacar. Aún el mismo enfermero que muchas veces se acerca a tratar de ayudarlo, él lo interpreta como que es alguien que lo quiere agredir o que lo quiere matar. Y así te lo dicen. No, vos no te me acerqués porque vos me querés matar, o no te permite que vos le hagas una medicación o nada porque vos lo querés envenenar. ¿Eh? O sea, todo siempre es autorreferencial. O sea, contra ellos.
Esa entonces serían las alteraciones en la percepción. Ellos ven cosas que no existen, ¿ah? O las interpretan en forma distinta. Hay alteraciones en la atención. Vos querés, por ejemplo, hacerle razonar o hacerle entender que lo que está viendo no existe, pero ellos no te prestan atención. Ellos están metidos y si vos querés razonar con ellos no podés llegar. ¿Ah? O sea, hay una desorientación también. O sea, por lo general no sabe ni dónde está, ni por qué lo internaron, ni que eso es un hospital, ¿no? O sea, hay una desorientación total en el tiempo y en el espacio. Entonces, eso es lo que te va conformando este cuadro de este síndrome confusional agudo. Agudo, ¿por qué? Porque, como dijimos, se presenta en forma brusca, ¿no? De un momento al otro, de una hora a la otra. El paciente estaba bien o presentaba algunos síntomas que ya vamos a ver cuáles pueden ser, y de golpe empieza con todo este delirio y con todas estas alucinaciones e ilusiones que confunden aún más el cuadro. Pero en este caso, el síndrome confusional agudo siempre está ligado a una patología física que ha descompensado, que ha producido una alteración bioquímica, metabólica de la célula cerebral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué patologías? Una deshidratación, ¿sí? Que produce una deshidratación celular de la neurona, alteración de los electrolitos. ¿Qué otra cosa? Un síndrome febril por una infección respiratoria o por una infección urinaria, que son bastante frecuentes en el adulto mayor. ¿Qué otra cosa más? Un paciente diabético descompensado, donde hay valores elevados de glucemia, con alteración del estado ácido-base, todo ese tipo de patología que provocan una alteración metabólica, son las que pueden producir o desencadenar estos cuadros, ¿no? ¿Y por qué es aguda? Porque es de corta evolución. Si vos tratás el cuadro que produjo esto, por ejemplo, tratás la deshidratación, hidratándolo, bajás la temperatura, ponés los antibióticos para la infección, compensás en el diabético el pH, lo llevás a valores normales, bajás los valores de glucemia, o sea, mejorás la patología que lo llevó a ese cuadro, por lo general este cuadro cede. Y la mayoría de las veces este cuadro cede y el paciente, como les digo, la mayoría de las veces no tiene recuerdo de lo que pasó. Toda esa alteración, esa excitación que se produce, esa excitación psicomotriz, es ese paciente que se quiere levantar de la cama, bajarse, irse a su casa, se agarra la ropa o se va así desnudo y quiere salir por el pasillo porque se va a ir a su casa, se arranca el suero, se arranca la sonda, todas esas cosas que hizo durante este cuadro confusional, la mayoría de las veces no se lo recuerda. Y muchas veces vos se lo referís después, o el familiar se lo refiere, y él no puede creer las cosas que hizo o que dijo. El problema es que durante esta etapa de este síndrome, este individuo está sobreexcitado, no mide las consecuencias de sus actos. Puede ser un paciente que está recién operado y sin embargo se quiere levantar e irse, ¿eh? O sea, no mide las consecuencias para su propia salud de las cosas que está haciendo, porque está totalmente alterado. Este es el síndrome confusional agudo, que no sé si alguno tiene experiencia o si ha visto alguna vez algo de esto. Muchas veces está ligado a la noche, digamos. Es más frecuente que se presente este cuadro durante los turnos de la noche, donde el paciente está, la mayoría de las veces está desorientado, está trasplantado de su medio habitual, de su casa, de su hogar o del geriátrico, donde él está viviendo habitualmente, y lo internan en un hospital, o sea que está fuera de su ambiente habitual, sin las cosas habituales que tiene, sin tener su cama, su almohada, ninguna de las cosas que lo hacen sentir que está en su casa.
Y todo eso contribuye a este cuadro de desorientación que el paciente tiene. Profe, a mí me tocó en una ocasión, en 2 ocasiones. Una lo viví con mi abuela, que de un momento al otro, por una situación que ella pasó, como que se desorientó, no nos conocía, de rato nos conocía, pero tenía episodios de violencia, gritaba, fue feo. Ella tuvo un tratamiento de 2 a 3 meses casi. Cuando ella ya empezó a salir de todo esto, fue como que de un día para el otro volvió a ser ella. Y todo lo que pasó durante esos 2, 3 meses, ella no se acordaba de nada. O sea, de nada, ella no podía creer todas las cosas que habían pasado y todo lo que había hecho. Claro, cuando se le cuenta la mayoría de las veces no lo pueden creer, porque son cosas que habitualmente no hacían. Tiene distintos tiempos de evolución. La mayoría de las veces es de corta evolución. La de su abuela ha durado bastante, 3 meses, dice. Sí, claro. Porque al principio pasó por varios psiquiatras, que unos habían dicho que eran demencia, otros que podía ser esquizofrenia. O sea, fueron como que varios diagnósticos hasta que encontramos con un médico que dijo, no, es esto y la medicación es tal y tal. Y con esa medicación fue como que mágico, porque realmente fue un cambio radical. Claro, la mayoría de las veces es de más corta evolución, O sea, este paciente que durante la noche se altera de esa forma y la mayoría de las veces que se logra medicar en forma adecuada, al otro día o a los 2 días, donde el paciente vuelve a ser él mismo. O sea, por lo general no dura tanto tiempo. Muchas veces cuando el paciente se prolonga un poco esto, no quiero decir que sea el caso de su abuela, pero a veces es porque ya tienen un pequeño deterioro o han empezado con algún síntoma de demencia, que hace que este cuadro se prolongue a veces en el tiempo. Pero si no, es habitual que, por ejemplo, al otro día, después de esa noche tan caótica que estuvieron totalmente desorientados, o a los 2 días en que el paciente vuelve a la realidad, ya está igual que lo que estaba antes de sufrir todo este descalabro que se produjo. Eso nos pasó con una paciente que teníamos, que cuidaba yo en el hospital, en la Sociedad Española, que en la noche no le podíamos dar medicación, no le podíamos dar nada porque llamaba a la policía y también decía que la queríamos matar, claro, nos pegaba, escupía las pastillas. Y después al otro día también le contábamos lo que había pasado y decía, ay no, pedía disculpas, no sabía qué hacer. Porque después no entendía ella por qué la teníamos atada, o sea, la teníamos con sujeciones en la cama. Claro. Y ella no entendía por qué la teníamos así. ¿Por qué la tenían así? Claro. El problema es ese que muchas veces uno lo quiere sujetar para evitar que se haga daño en ella misma, digamos, y eso al contrario, en vez de calmarlo, los excita más. No, pero es impresionante la fuerza que sacan a pesar de ser personas. Muchas veces te preguntas cómo esas personas que aparentan ser tan frágiles y poco fuertes pueden llegar a tener tanta fuerza, y la mayoría de las veces el que la liga, que trata de mejorar la cosa, es el enfermero y la liga. O sea, y a mí me agarró de los pelos, me mordió varias veces, o una trompada, o una patada, algo, o el mismo familiar que lo está cuidando, es el que sufre las consecuencias de eso. Porque por ahí muchas veces deriva, profesora, de algún hecho ocasional que les haya alterado a ellos. No, es la unión, digamos, de la edad, que ya empieza a haber alteraciones. ¿Se acuerdan que hemos hablado cuando hablamos de las alteraciones del sistema nervioso, donde ya empieza a haber una cierta, o ciertos cambios metabólicos en las neuronas, más la enfermedad que les produce eso, por ejemplo, la fiebre, la deshidratación, o sea, que hay una alteración metabólica en la célula cerebral. Porque por ser a mi abuela le pasó en época de COVID que se cayó y se quebró la cadera. Al estar internada había perdido la noción del tiempo, de la noche, el día, y empezó como
a retroceder Puede en el ser tiempo. también algún tipo de estrés psicológico, ¿ah? No necesariamente tiene que ser físico, también se presenta a veces en el caso, por ejemplo, de un estrés psicológico importante, estar internado, estar sufriendo el COVID, o sea, todo ese tipo de alteración del medio normal, digamos, en que se mueve esta persona, puede contribuir a que se desencadene esto. Si vos tratás de mejorar ese ambiente, mejorar la situación que ella vive, generalmente se produce el retroceso. Por eso el síndrome agudo, ¿no? O sea que es... No, porque ella después que volvió a la casa, volvió a la normalidad, o sea, no volvió a tener otros sucesos de estos. Claro, revierte y vuelve, generalmente puede volver a la normalidad sin ningún tipo de secuela, excepto que antes haya presentado ya algún tipo de deterioro, aunque sea mínimo. Entonces, este es el ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque cuando ocurre alguna de estos sucesos en individuos que no están advertidos o que no tienen conocimiento de esto, nadie sabe qué es lo que van a hacer, nadie sabe qué hacer. Y entonces, en vez de ayudar al paciente, o lo perjudicamos o nos ligamos una trompada y se altera la mecánica. Por ejemplo, si un paciente en una sala de 4 o 5 pacientes se produce este hecho, todos los pacientes se alteran, todos se despiertan, todos intervienen en este suceso que está pasando, viendo esto que es tan traumático, ¿no? Y tan espectacular, porque un paciente que se levanta, que se arranca el suero, que se arranca a veces la sonda vesical, y que se quiere ir a su casa, que se pelea, que pega trompada, es un hecho que altera a todos los pacientes. Entonces, si vos estás avisado, tenés conocimiento de que esto se puede presentar, empezás a tratar de prevenirlo, digamos. Esa es la idea de esta clase, digamos, de que ustedes aprendan a reconocer los síntomas que te están empezando a avisar que algo puede llegar a pasar, o sea, un síndrome confusional agudo. ¿Y cuáles son esos síntomas que puede presentar este paciente? Previos, o sea, que te pueden ir avisando. Por ejemplo, la edad del paciente. A mayor edad, mayor posibilidad de que lo haga. Alguna de estas enfermedades, fiebre, deshidratación, diabetes descompensada, el traslado o la internación brusca de este paciente, sacarlo de su lugar habitual y llevarlo a un hospital. La noche, donde se apagan las luces, queda todo así en penumbra, todo silencioso, en un medio extraño. Todos estos son factores, por ejemplo, que tenga problemas de visión y que no le den los anteojos o no se los hayan traído porque se le olvidaron. El paciente no ve bien, no sabe qué es lo que está pasando, o tiene problemas de audición, no escucha bien, no sabe si hay algo que lo va a ayudar o no. Toda esa situación medio caótica que a veces se produce cuando se interna un paciente, que tiene fiebre y que todo contribuye a que este cuadro se desarrolle. Ese paciente es el que vas a tener que vigilar o que estar prestando atención especial para evitar que se transforme en ese caos que yo le digo que pasa, o esa alteración que se produce en toda la sala. Entonces, ese paciente que está inquieto, que no se puede dormir o que le cuesta dormir, que tiene esa excitación psicomotora, que se mueve, que se quiere levantar, que se quiere ir, todas esas cosas que va presentando. Y que importante que haya algún familiar que lo conozca, que pueda hablar con él, que cree una relación, cosa de que el paciente se sienta contenido. Todo ese tipo va a contribuir a que no se presente este cuadro. Hay algunas cosas que no las podés modificar, por ejemplo, la edad del paciente, bueno, eso es inamovible, pero sí podés contribuir en crear un ambiente tranquilo, que esté iluminado, que haya un familiar que le hable, que tenga una relación con él, cosas de que no se desencadene el cuadro que estamos hablando. Hay algunos medicamentos que ustedes saben que, por ejemplo, hay algunos medicamentos que en el adulto mayor producen lo que se llama efecto paradojal.
O sea, vos le podés dar un sedante y en vez de producirle sedación, lo va a excitar. Eso también va a contribuir a que se pueda presentar este cuadro. Hay antihipertensivos, antiparkinsonianos, que pueden ser medicamentos desencadenantes de estos cuadros. Como ustedes ven, hay múltiples factores que ustedes pueden ir, pero con saber que te han internado un paciente, adulto mayor, que presenta alguno de estos cuadros físicos, deshidratación, fiebre, diabetes compensada, alguno de estos, un hecho estresante importante que ha tenido recientemente, todo ese tipo de factores tienen que hacer que vos le prestes especial atención para evitar que si estás trabajando en el turno noche, el paciente presente alguna de estas alteraciones. Por eso es que lo quería que lo viéramos, porque no es tan raro, y ustedes, por ejemplo, si van a las heladeras de las enfermerías, de la mayoría de los servicios, van a encontrar alguna de las medicaciones que se usan de elección para estos síndromes, lo que quiere decir que no es tan extraño que se produzcan. No es que a todos los pacientes vos le vas a dar esa medicación, pero la tenés a mano, no tenés que ir a buscarla a la farmacia, demorarte 3 horas para ir a buscar la medicación, porque por la frecuencia con que se presentan estos cuadros, generalmente estas medicaciones las tenés ya en el servicio. Entonces las tenés a mano, por supuesto se va a dar con indicación médica la dosis o la cantidad, la dosis y la frecuencia con que se le va a dar, pero generalmente ya están en los servicios estas medicaciones. ¿Qué medicaciones son? A ver si alguno de los que les ha pasado esto recuerda qué medicaciones se les dieron a los pacientes. El clonazepam, profe. Uno era el Valcote, profe. Claro, pero nombres comerciales no tengo idea qué es lo que tiene el Valcote. Generalmente son... no sé cuánto, se me fue. ¿Cómo? Salicílico, a ver. Las dos medicaciones que ustedes van a encontrar... Diazepinas, profe. No, son antipsicóticos. Son 2 antipsicóticos que son la risperidona y el haloperidol. Son 2 que van a encontrar generalmente, los frasquitos vienen en frascos goteros, son líquidos y que se pueden dar muchas veces directamente del mismo frasco. Vos le tratás, si el paciente te lo permite o podés lograr que tome una dosis de esto, son neurolépticos antipsicóticos, se llama, el nombre. ¿La risperidona y qué más, profe? Y el haloperidol, con H. Son los 2 medicamentos de elección para este tipo de cuadro. Que como les digo... profe, era ácido valproico y la... Es un anticonvulsivante. Bueno, le habían dado ese y le habían dado Ketiapina, un antidepresivo. Y no me acuerdo cuál era el otro. Pero en la crisis, en el momento de la crisis, no se acuerda qué le dieron. Estos medicamentos son sedantes, o sea que lo tranquilizan, y son antipsicóticos. ¿Antipsicóticos a qué se refiere? Disminuyen las alucinaciones y las ilusiones, que son lo que muchas veces los alteran, eso de ver cosas raras y ver cosas extrañas que no existen. Entonces, por esos 2 mecanismos actúan estos medicamentos, son de acción rápida porque son líquidos, se absorben rápidamente y actúan rápidamente. Estos son los que se usan de elección, digamos, en la mayoría de estos cuadros. Después, al otro día, después que cesa todo el cuadro, se podrá dar intervención al psiquiatra, al psicólogo, que tendrá que hacer la investigación correspondiente para ver si va a seguir o no va a seguir con este tipo de medicación, de acuerdo al cuadro que va presentando después. Sí. Usted dijo hace rato, yo estaba bajando del dormitorio y usted dijo algo que no lo pude anotar, que era algo de la motricidad. ¿Me lo puede repetir? Tienen una excitación psicomotriz. O sea, esa aceleración del pensamiento, que tienen imágenes que los van como invadiendo su pensamiento, por eso crean todo ese delirio. Y, sí, yo siempre digo que de noche salen todos los males. Claro,
Y motriz, ¿por qué? Porque tienen esa excitación motora, que se quieren bajar, que se mueven, que se levantan, que se acuestan, que se quieren ir, y la fuerza. Otra cosa que yo he notado, profe, es la sonda nasogástrica y la vesical. No entienden, ahí uno se da cuenta que hay algo, yo empiezo a darme cuenta cuando la persona no entiende que tiene pañal y que tiene sonda vesical, póngale, claro. Y quiere ir al baño, y quiere ir al baño, y quiere ir al baño. Claro. Y ahí usted se da cuenta que le explica 100 veces y no lo entiende. Claro, esa falta de atención, o sea, no presta atención a lo que vos le estás diciendo, que la mayoría de las veces se lo está diciendo para evitar que se dañe, porque se imaginan una sonda vesical que se coloca en una vía urinaria y que se le infla un balón, ellos agarran la sonda y se la arrancan, o sea que después va a tener sangrado por la uretra, una serie de complicaciones, puede hacer una infección urinaria, o sea... Y ni que hablar de la nasogástrica. Claro, bueno, la nasogástrica no es tan traumática como la vesical, pero la vesical que tiene el globito inflado y vos te la arrancás, eso va arrastrando la mucosa de la uretra y crea un daño en el aparato urinario. Entonces, eso es lo que estábamos hablando de la falta de atención. Vos tratás de explicarle qué es lo que le está pasando y qué es lo que no tiene que hacer y sin embargo no te presta atención, ¿no? Él está metido en lo que está sintiendo, en lo que está oyendo o viendo. Bueno, este es el síndrome confusional agudo, que es esto que tienen ustedes que tenerlo en cuenta y saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a actuar para evitar las consecuencias de ello. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes de esto? ¿Qué es lo que es? O sea, la definición, un síndrome, un delirio que se presenta en forma brusca, aguda, que puede ser generalmente de corta evolución, y que el paciente por lo general retorna al estado previo que tenía, normal, digamos, y que es desencadenada por una serie de patologías físicas. Como les dije, otra vez, deshidratación, infección urinaria, infección respiratoria, el síndrome febril, todo es la diabetes descompensada, todo ese tipo de patologías que usted en los apuntes tienen el listado por frecuencia, digamos, de cuáles son los más, que más producen este tipo de alteración. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente y cuáles son los factores de riesgo o los síntomas previos que pueden ustedes ir avisándole qué es lo que va a hacer este paciente, este síndrome de confusional agudo? Y después el tratamiento para esto, cuáles son las medicaciones de elección, estos dos que hemos hablado, el haloperidol y la risperidona, que son los dos antipsicóticos. O sea que teniendo ese tipo de conocimiento, van a poder ustedes contestar, digamos, y aparte no solamente contestar para el examen, sino tenerlo ya para su práctica, digamos. Por lo que hemos estado hablando, generalmente se presenta más frecuentemente durante el turno noche. Entonces, la mayoría de las veces durante las prácticas no lo van a ver, pero lo podrán ver si trabajan en alguno de estos servicios o si trabajan con pacientes adultos mayores, pueden llegar a verlos en el turno noche. ¿Al quedó alguna duda sobre este tema? No, profe. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguna duda? Para No, nada, profe, muy claro. No, profe. Bueno, lo importante es que ustedes vayan sabiendo que existe, ¿no? Eso es lo importante. Y que más o menos se hagan una conducta de cómo van a reaccionar frente a estas alteraciones que pueden presentar sus pacientes. Bueno, si no hay dudas, ¿todos pusieron la asistencia? Sí, profe. Bueno. Profe, en las 2 horas. Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, se pueden ir desconectando. Nos veremos la próxima clase en el instituto. Acuérdense de los 2 trabajos prácticos y el parcial, el día lunes. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profesor. profe. Chao, hasta luego.
Profesora, Sí. me metí recién en la plataforma para ver el tema de los parciales, de lo que dijo, y quería consultar bien. Ahí sale en el programa, en su programa, Sí. y, o sea, dice recuperatorio número 2, y ahí sale un montón de temas, o sea, son todos los temas. Estaría bien, ¿cierto? No, trabajo práctico número 2, dice. Trabajo práctico número 2. Esos son todos los temas de los cuales ustedes eligieron. Perfecto. Esos son los temas, el listado ese que sale. Bien. Temas que podían haber elegido, y que hay algunos que no han elegido nadie, pero que esos son los temas que podían haber elegido. Bien. Listo. Gracias, profesor. De nada. Belén Tapia. Alex Elías. Chaile Elías.
está? Sí, sé dónde está. Oye, Steph, Jefferson de Block viene de años. Y dice que ya no tiene que hacer pruebas. Sí, eso dijo. Dime una cosa, ¿hay océanos en el agua? No, solamente hay lagos y niños bonitos que se Mitch, ¿qué le pasó al último niño bonito que le contamos? Murió. Descansa en paz. ¿Están hablando en serio? ¿Los dos? De verdad, no lo sé. Aparecen contra